Me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Siempre es un honor ir a una parte donde no conoces tanta gente. No he conocido a muchos de ustedes antes de hoy. Y Johnny me levantó la noche pasada y empezamos a platicar con Pastor Ron. Y inmediatamente dije, estos son mi gente. Me pidieron esta mañana que predicara acerca del nacionalismo cristiano. Esta es la primera vez que me piden que platique acerca de este tema. Vamos a ver cómo me va. Quiero leer esta mañana en Mateo 28. Esta será la base de este tema. Mateo 28. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Cuando hablamos del nacionalismo cristiano, el reto es el nombre. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Qué significan estas palabras? Y también la historia de la palabra. La palabra cristiano tiene su propia historia, pero también la palabra nacionalismo. Si el, si el nacionalismo cristiano es enero 6, lo que sucedió en la capital, entonces no, gracias, no lo quiero. Pero si el nacionalismo cristiano es la idea que nuestro trabajo como cristianos es discipular a Estados Unidos, enseñarle a Estados Unidos que obedezcan todo lo que Jesús ha mandado, que básicamente es lo que todos cristianos creen. Todo aquel cristiano que cree en la Biblia es un nacionalista. Tenemos que reconocer que nuestros enemigos quieren que caigamos. Quieren hacer que caigamos, que apoyemos algo que no es bíblico, o quieren que no obedezcamos a Jesús. Una de las cosas que hacen es nos llaman, nos hacen acusaciones. Te pueden decir eres racista. Y en unas ocasiones gente dice, está bien, soy racista. Mucha gente dice, ok, me dices eso, entonces seré eso. Que no es la respuesta correcta. Hay acusaciones que te hacen tratando de hacerte que apoyes algo que no es bíblico. Pero debemos mantenernos firmes. Pero también tratan de asociarnos con gente que es avergonzosa, como la gente de enero 6. Tú dices que quieres que Estados Unidos sea cristiano, entonces tú apoyas eso. Es lo que dicen. Pero no es cierto. Ese es el reto que tenemos enfrente de nosotros.
Uno de los apóstoles, a uno de los apóstoles se le acusa de ser fanático. Y los fanáticos en la historia son gente que están asociadas con el terrorismo. Gente que está loca. Hubo un apóstol que era así, Simón, que era fanático, pero aún así Jesús lo escogió. Nuestro reto es ser obedientes a la palabra de Dios. Cree en la Biblia, aunque te hagan acusaciones. No desobedezcas y sigue en obediencia, aun si un fanático se une a tu iglesia. Un pastor presbiteriano escribió: yo creo que el nacionalismo es necesario para toda prosperidad. El nacionalismo es necesario, pero lo tengo claro que un nacionalismo artificial que es separatista no trae paz y prosperidad. Yo apoyo el nacionalismo, al patriotismo, pero hay un nacionalismo artificial. En el cristianismo hoy en día estamos atrasados. Quizás no podamos influenciar a la nación, pero sí hay oportunidades en tu comunidad local. Quizás no tengamos oportunidades significantes de tener posiciones de poder a nivel nacional, pero quizás sí lo tenemos en nuestras comunidades locales. Con eso en mente, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es Jesús Rey de todo? Y cuando decimos de todos, eso también incluye el gobierno local. ¿Es Jesús Señor de la legislatura? El texto que acabamos de leer hace tiempo, Jesús dice eso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice en el cielo y sobre toda cosa espiritual. No sobre el cielo y tu corazón. Lo que dice es el cielo y en la tierra. Toda potestad es dada a Jesús. Donde quiera que haya poder, donde quiera que haya autoridad, se le es dada a Jesús. Pero Jesús especifica todo en el cielo y en la tierra. Cuando te preguntan, ¿eres un cristiano nacionalista? Tu respuesta debe ser, ¿es Jesús Rey sobre todo? ¿Señor sobre todo? ¿Tiene Jesús autoridad sobre todo? Eso es lo primero, lo más fundamental. Si crees en la Biblia, entonces tienes que decir que sí. Porque Jesús lo dijo. Y si entonces Jesús es Señor sobre todo, entonces lo debemos afirmar públicamente. No debemos decir Jesús es Rey de todo, pero no quiero hablar de eso. No te estás sometiendo realmente a Él. No es algo que es privado, es algo público. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién tiene autoridad sobre todo? Si no quieres hablar de Jesús, si rehusas hablar de su nombre, entonces realmente no es tu rey. Entonces, si crees que Jesús tiene potestad sobre todo, debes decirlo en público.
Todo lo que Jesús dice, lo debemos hacer, porque lo ha dicho Él. Cumplir con la gran convención. Si Jesús tiene potestad, entonces debemos de obedecerle. Y si Jesús tiene potestad sobre el público, entonces el público le debe de obedecer. Entonces aquí Jesús dice que nuestro reto, nuestro trabajo aquí en esta gran comisión es enseñarle a todos que obedezcan lo que Jesús ha mandado. Esto incluye a los hombres, las mujeres, los niños, trabajadores de construcción, ingenieros, políticos, jueces, oficiales de la policía, a la militar, incluye a todo. Todo aquel que es discípulo debe ser enseñado todo lo que Jesús ha enseñado. Es decir, la Biblia completa. Abraham Kuyper una vez dijo que no hay ningún espacio de la creación que no pertenezca a Jesús. No hay ningún lugar en la creación la cual no pertenezca a Jesús. Todo pertenece a Jesús. La educación, la economía, las artes, la política, la justicia, todo pertenece a Jesús, porque toda potestad se le fue dada a Él. El problema fue que algunas personas tienen una visión muy optimística de la humanidad. Podemos decir que Jesús es rey, pero en orden para someternos a Él, debemos de obedecer su palabra. No es suficiente decir Jesús es rey y luego hacer lo que tú quieras. Tienes que obedecerle. Una casa fundada en la roca está formada por alguien que escuche la Biblia y la obedezca. Pero está aquel también que escucha la palabra, escucha todo, cree todo bien, pero después sale de la iglesia y hace lo que quiere. La diferencia no es ir a la iglesia. La diferencia no es escuchar la palabra de Dios. La diferencia es la obediencia. Podemos aplicar esto a las naciones, a las iglesias y a las familias. Las casas que son fundadas sobre la roca tienen que obedecer completamente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay diferentes tipos de gobiernos que Dios hace pacto. Dios hace pacto con la iglesia, que es un tipo de gobierno, las naciones, que es otro tipo de gobierno, y la familia. Y todo esto pertenece a Jesús. Todos estos gobiernos deben someterse a Jesús. El gobierno civil responde a Jesús, la iglesia responde a Jesús, y aún la familia también. Cuando el patriarca de una familia y un pastor y un alcalde se reúnen, todos son iguales. Cada uno responde sobre su gobierno a Jesús. Si el gobernador de Texas, de Idaho y Nueva Jersey se reúnen, no hay una jerarquía. En principio, todos son iguales. Si tú eres un padre, tú eres el gobernador de tu hogar. Bajo Jesús. Debes de responderle a Jesús directamente.
Igual un pastor y los ancianos deben de responder a Jesús por el gobierno de su iglesia. No hay una jerarquía en la familia, la iglesia y el Estado. Son tres esferas separadas. Toda autoridad es delegada del poder. Y si tú tienes autoridad, esa autoridad fue dada por Jesús, por Dios. Por eso le llamamos a Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos señores de familias, señores de estados, señores de iglesias. Pero Jesús es Señor de señores. Toda autoridad es dada por Jesús. Y no es simple, no es suficiente decir, Jesús es Rey y trato de hacer lo mejor por obedecerle. Debemos obedecerle. Hay ciertas situaciones donde ciertas cosas que se les es dada a diferentes gobiernos. Por ejemplo, la educación cristiana. La iglesia tiene el mandato de enseñar, igual que la familia. Pero eso no es algo que se les ha dado al gobierno. Hace tiempo, cuando hubo un tiempo en este país donde toda gente era cristiana, entonces nadie tenía problema de que el gobierno se metiera en la educación. Pero al hacer esto, desobedecimos a Dios. Quizá dijeron muchos, es fácil que el Estado se encargue de esto. Y aunque tuvimos buenas intenciones, desobedecimos a esto. Desobedecimos en esto a Jesús. Esto fue lo que fue mandado por Jesús. Enseñar a nuestros hijos es trabajo de las iglesias y de la familia. Hay ciertos trabajos que Dios le ha dado a cada forma de gobierno. Por ejemplo, el mandato que se les ha dado a la iglesia es la gran comisión. No es el trabajo de la iglesia decirle a los padres cómo criar a sus hijos. Si el pastor te empieza a decir cómo debes de alimentar a tu hijo, eso no es su trabajo. Tú estás a cargo de tu hogar. Y los ancianos, el pastor y el anciano están a cargo de este hogar, de la iglesia. Debemos hacer lo que Dios nos ha mandado, mantenernos en nuestra línea. Y al Estado se le ha mandado hacer justicia. Y es por eso que el gobierno no es bueno para la educación y entre otras cosas. Entonces, cuando le pedimos algo al gobierno, debes de preguntar, quiero la violencia detrás de esto. Porque Dios le ha dado la espada al gobierno para administrar justicia. Ese es el trabajo del gobierno. Su trabajo es hacer justicia bíblicamente. Y son buenos para esto. Yo quiero que administren justicia. Pero quiero que cuiden de mi abuelita. Claro que no. Vemos qué tan mal trabajo está haciendo el gobierno hoy en día. ¿Por qué creemos que el gobierno puede cuidar de nuestros ancianos y nuestros niños? Y después nos sorprendemos. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que hace bien el gobierno? La violencia y la muerte. Y cuando estamos hablando de los criminales, qué bien. Pero cuando se empiezan a meter con sus familias, aléjate, decimos. Lo vimos, lo que hicieron durante COVID, donde muchos murieron por causa de las acciones de los gobiernos.
porque desobedecimos a Jesús cuando le dimos derecho al gobierno de cuidar de nuestros enfermos. El trabajo del gobierno no es la educación, es hacer justicia. El trabajo de administración de salud, de la educación y del bienestar de la gente es el trabajo del gobierno de la familia. Lo vemos en Deuteronomio 6. A los padres se les manda amar a sus hijos y instruirles. No podemos enseñarle a nuestros hijos que deben de obedecer a Dios si los mandamos a escuelas donde no les es permitido mencionar a Dios. En Efesios se nos dice que a los esposos se les manda amar a sus esposas, como Jesús amó a la iglesia. Si tú como hombre alimentas tu cuerpo, también debes alimentar a tu familia, a tu esposa. Tu trabajo es asegurarte de que tu familia tenga que comer, que tu familia tenga un lugar donde dormir. Este es el mandato a los padres. Eso también incluye lo espiritual. Asegurarte que tu esposa esté yendo a la iglesia, esté creciendo espiritual. En 1 Timoteo 5, cuando habla del cuidado de las viudas, lo que nos manda Pablo a hacer si hay una viuda es asegurarnos de que tengan familia para que ellos lo cuiden. Porque la familia debe ser la mejor posicionada para el cuidado de las personas. En mi familia, mis padres se mudaron a Houston para cuidar de mi abuelita cuando falleció mi abuelo. Y es impresionante cómo la salud de mi abuelita estaba deteriorando y le habían dado muchas medicinas los doctores, la tenían con oxígeno. Y es impresionante cuando mis papás empezaron a cuidar de ella. De repente, en 6 meses, mi abuelita ya no tuvo necesidad de medicinas. Porque es el trabajo de las familias cuidar de sus ancianos. No es el trabajo del gobierno. Es como que si Dios supiera lo que está haciendo. Este es nuestro trabajo. Pablo nos dice que si alguna viuda no tiene familia, entonces debe ser el trabajo de la iglesia cuidarla. Pablo nunca menciona al gobierno. Jesús es rey sobre todo el universo. Y Dios ha establecido estos 3 gobiernos principales: la familia, la iglesia y el Estado. Y todos estos gobiernos deben trabajar en obediencia a Jesús. No es suficiente no es lo mismo decir que debemos obedecer a Dios y hacerlo. Debemos insistir en los mandatos que Dios nos ha dado. Nuestro mandato es atarnos a la palabra de Dios. Porque si dejamos de obedecer, si no nos atamos a la palabra de Dios, algo malo puede suceder. Pero debemos tener cuidado cuando decimos que somos nacionalistas, porque hoy en día yo he conocido muchos pastores que creen en el nacionalismo cristiano, pero piensan que son políticos,
Cuando tú eres pastor, tu trabajo es enseñar la Biblia. Tu trabajo no es ser político. Necesitamos pastores que deben de enseñar pacientemente el cristiano nacionalismo. La iglesia debe regresar a enseñar toda la revelación de Jesús. No debemos de avergonzarnos de aquellos pasajes que quizás a la gente no les parezca. Dios es rey y Él es bueno. Y quisiera cerrar esta mañana con esto, que frecuentemente lo que falta en nuestra teoría y nuestra teología acerca de los gobiernos es la fundación de todos estos gobiernos. Tenemos el gobierno civil, el gobierno de la familia y el gobierno de la iglesia. Pero la fundación de todo gobierno es el gobierno propio. Y el gobierno propio es el fruto del Espíritu. No vamos a progresar en cada uno de estos gobiernos hasta que tu propio gobierno sea conquistado por Jesús. Tu corazón, la capital de tu corazón debe caer y levantarse la bandera de Jesucristo. Esto es esencial. Y algo que nos paraliza a cada cristiano hoy en día es el miedo. Pensamos, ¿qué podemos hacer? Toda la maldad que hay en el mundo. ¿Qué podemos hacer acerca de eso? ¿Qué puedes hacer tú acerca de esto? La respuesta es obedecer a tu rey. Él es el general. Él está a cargo de la guerra. Él murió, resucitó y ascendió al Padre para que todos sus enemigos fueran puestos bajo sus pies. ¿En dónde está Jesús? Es una pregunta que le hacía a mi hijo. ¿En dónde está Jesús? Y mi hijo decía, en el cielo. Y la respuesta es, Jesús está en el cielo destruyendo a todos sus enemigos. Él está amando de la guerra. La guerra ya está ganada. Cuando murió y resucitó, Él ganó la guerra. Y ahora nuestro trabajo es predicar al mundo que Jesús es rey. Toda la tierra es su herencia. Es posesión de Él. Y a Él ahora reina. Y le decimos a todos, ríndete o muérete. Pero esos son los términos que debemos de llevar a todas naciones. Arrepiéntete y encuentra la misericordia. O morirás. Y quizás te preguntes, no sé qué hacer, no sé dónde ir. Pero obedece a Jesús y se te revelará. Obedezcamos a Dios. No echemos mentiras. Quizás no te gusta al principio, pero son las órdenes de tu rey. Hacer la gran comisión es el mandato que Dios nos ha dado hasta que Él regrese. Que todo empiece contigo. Confía en Él. ¿Es Jesús rey? Si Jesús es rey, entonces sométete a Él. Sus mandatos son los que tú necesitas. Confiesa tu pecado. Si te equivocas,
Confiésalo. Pídele perdón a aquel contra, pídele perdón a aquella persona contra la cual pecaste. Si no hacemos esto, entonces realmente no creemos que Jesús es rey. Queremos que nuestros políticos cambien. Queremos que la gente aprenda cómo arrepentirse y confiar en Jesús. Enséñales cómo hacerlo. Tú lo tienes que hacer primero. Ahí es donde podemos encontrar el gozo. No en el gobierno, sino en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Confía en tu rey. Obedece a tu rey. Confiesa todos tus pecados. El punto no es que ya no tienes pecado. El punto es de que pidas perdón. Confiesa todo tu pecado. ¿Por qué hay muchos cristianos en este país que no tienen nada de impacto en la sociedad? ¿Por qué somos castigados por nuestros enemigos? Nosotros somos más que ellos. Pero ¿por qué no hay ningún cristiano que tenga influencia en la sociedad? ¿Cómo es que esto ha sucedido? Eso sucede porque rehusamos someternos a Él. Rehusamos confesar nuestros pecados. Si queremos la victoria, obedezcamos lo que Jesús nos ha mandado. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado hasta que llegues al punto donde nadie tenga nada en contra de ti. Si alguien te acusa, tú diles, sí, ya he pedido perdón. No tienes nada en contra de mí. El cristiano que ha confesado todos sus pecados no puede ser manipulado. Es el tipo de persona que cambia el mundo. Y lo hacen porque han obedecido a su rey. ¿Qué es la diferencia entre un lugar sucio y un hogar limpio? No significa que en un lugar limpio no se ensucie, sino que en un hogar limpio, se hace la limpieza. No significa que la familia de este hogar no peque, significa que la familia confiesa sus pecados. En un corazón limpio, el pecado es confesado. En un hogar limpio, el pecado es confesado. Ahí es donde encontramos gozo.